Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Hora NEA. Hoy, septiembre 2 del 2020, siendo las 18 horas. Ya es septiembre. Qué rápido se está pasando este año. Quisiera pedirles a todos que desactiven sus micrófonos y videos, esto con el fin de ahorrar eso que se llama ancho de banda y poder hacer de nuestra grabación, esta que después subiremos al canal YouTube para disponerlo a quienes no hayan podido participar o inclusive para ustedes, para que lo compartan con sus amigos, familiares eventualmente. Comentar que el día de hoy tendremos un formato presentación. Ahora introduzco a nuestro ponente y que como en otras ocasiones moderaremos una sesión de preguntas y respuestas de aquellas que ustedes documenten, indiquen en el chat de GoToMeeting. Ya nos hemos vuelto un tanto cuanto expertos en esto. Y los moderadores para la sesión de hoy serán Rodrigo Llanos y José Treviño. Pero antes de presentarles a nuestro ponente de hoy, quiero darles una muy buena noticia que nos alegra mucho. Y es la inclusión de otras dos asociaciones importantes, muy importantes en México, a nuestros eventos de la Hora NEA. Estas dos organizaciones, en adición a FENG, organización de financieros reconocida ya en México e internacionalmente, el Club 51, que dirige Eduardo Vázquez y nos hace contar con asistentes de esta asociación, el Club 51. Olvidé mencionar, FENG es Sergio Álvarez Ducoin, presidente de la asociación, quien siempre nos acompaña. Y el día de hoy me place presentarles al licenciado Fernando Ruiz Huarte. Él es vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, la COMCE. En este momento, Fernando, te pido que enciendas micrófono y video y nos regales unas palabras, pues ya que estamos inaugurando esta adhesión a nuestras actividades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo agradezco mucho a Armando y a ustedes la posibilidad de que el COMCE se sume a estos esfuerzos que seguramente nos van a ayudar a todos los miembros del COMCE, difundirlo en el COMCE, pues todo el conocimiento que aquí obtendremos y que nosotros difundiremos entre todos los asociados del COMCE, no solo en el COMCE conocido como nacional, que realmente es el de la ciudad metropolitana, sino en todos los COMCES regionales y estatales que tenemos presencia, pues yo diría que en toda la República. Y en total, entre todos los COMCES venimos sumando como afiliados alrededor de 2,000 empresas que hacen un importante porcentaje de la exportación de nuestro país. De tal manera que participar con ustedes para nosotros es una gran oportunidad de obtener mayores conocimientos, otros puntos de vista que nos van a enriquecer y que a través de nosotros haremos del conocimiento de todos los afiliados del COMCE, y para futuras conferencias los invitaremos a participar, porque me parece que no hay como oírlo en vivo, y con estos nueva mecánica que ya platicábamos, que de alguna manera la pandemia pues nos ha enseñado la riqueza de los medios electrónicos para podernos comunicar. Así es que yo agradezco mucho y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Ruiz Huarte,
VP de Relaciones Gubernamentales y director general del COMSE. Pero también tenemos hoy formalmente la participación de Mundo Ejecutivo, esta organización y revista de negocios que ustedes conocen y que dirige el licenciado Walter Coratella. No sé si estés por ahí, Walter, y nos puedas dirigir unas palabras. No alcanzo a ver tu nombre por acá, pero si no, no puedo hacer más que dar la bienvenida a quienes participan directo e indirectamente del Mundo Ejecutivo a nuestro evento, la Hora NEA, e invitarlos a que pues, contribuyan también con valor, que es del beneficio de todos nosotros. Sergio, considero un buen momento para que nos dirijas unas palabras en tu posición de presidente de FENG. ¿Por qué no te haces presente y nos diriges unas palabras? Hombre, gran oportunidad, te agradezco mucho, estimado Jesús, Armando y Rodrigo. FENG está haciendo presencia y cada vez más. FENG Financial Executive Networking Group. Y nos da mucho gusto participar y estoy en contacto con Rodrigo y con Armando como vicepresidente de FENG porque estamos queriendo aportar también oradores de parte de FENG a esta plataforma, ya que tiene un músculo muy importante de este nivel. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Sergio. Y eso es importante. Es así como generamos valor para nuestras correspondientes membresías. Y esto va más allá de solo un evento. Para quienes creemos en esto que se llama la economía de la colaboración, estos son los elementos, esta es la parte, digamos, constitutiva molecular de la economía compartida, la economía colectiva, la que genera riqueza a través del esfuerzo de todos y la que distribuye equitativamente esa riqueza. Y varios de los que estamos aquí creemos que este es uno de los elementos de lo que vendrá a ser la nueva normalidad. Así que todo nos dice que estamos por buen camino y que seguiremos invirtiendo, generando valor a través de este y otros eventos como organización, negocios entre amigos. Muy bien, pues ya habiendo dicho todo lo anterior, me permito presentarles a Omar Mendoza Huerta. Es un mexicano, no voy a decir el año de tu nacimiento, lo vamos a dejar por ahí. Si te quieres hacer patente, mi buen Omar, eso es. Pero es mexicano, eres chilango en el buen sentido de la palabra, ¿no? Estudiaste en una institución que yo admiro desde que tengo uso de razón, que es la UPIXA, que es esta unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Y además, en esa misma institución, desarrollaste una especialidad en Administración de la Producción. Veo aquí en tu semblanza que cuentas con más de 30 años en áreas de procesos de manufactura, comercio exterior, relaciones internacionales y actividades gerenciales en los sectores público y privado de México, pero también de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahorita nos dices cómo se consigue una chamba como la que tú tienes, porque está muy, muy atractiva, siendo mexicano. Leo que en la iniciativa privada has colaborado en importantes grupos empresariales, tanto mexicanos como extranjeros, como Productividad de Hoja de Lata, el Grupo Zapata México, en Alfombras y Tapetes Luxor, que es el Grupo Pulsar México, en Carter Custom Carpets, Inc., una empresa base Atlanta. Y algo interesante, estuviste en el sector público mexicano, en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, la subsecretaría de ese ramo. Platícanos un poquito qué hiciste ahí y cómo te sentiste siendo parte del sector público del Estado de México.
Pues muchas gracias por la amabilidad de la invitación. Antes que nada, gracias Jesús por esta presentación. Ya con esa parte que mencionaste de algunos años que tengo, afortunadamente, de desempeñarme tanto en la industria pública como en la privada, pues ya se podrán imaginar un poco de mi edad. Ya se pueden Pero hacer cuentas, claro. se pueden hacer un poco rápido las cuentas. Pero muchas gracias primero que nada a la NEA, también a Fernando del COMSE, a Walter de Mundo Ejecutivo y por supuesto un agradecimiento muy especial a Armando por la invitación que tuvieron a hacerme. Y dando respuesta a tu pregunta más concreta con respecto de mi experiencia en el gobierno mexicano, fíjate que sí tal vez tenía yo, ahora lo veo en retrospectiva, desde el inicio de mi formación, un interés por la carrera pública, por el servicio público. Y bueno, los azares, el estar en el momento ideal o en el momento justo, me permitieron esa oportunidad de participar en el gobierno del Estado de México, en un área que empecé a darme cuenta que era el eslabón, no quiero decir el eslabón perdido, pero sí fracturado desde hace algún tiempo, o en aquellos tiempos, entre el sector gobierno y los empresarios. La Secretaría de Desarrollo Económico en la que participé era ese vínculo, era esa forma de conectar las acciones de gobierno con los empresarios. Entonces, fueron años de aprendizaje muy valioso, muy importante. Tuve la oportunidad desde entonces de conocer al COMSE, de estar en algunos otros grupos, como ustedes lo llaman, y bien nombrado, eh, empuje de generar valor a través de apoyos, de iniciativas, pero también del trabajo directo y concreto. Entonces, sí esa participación fue muy ilustrativa, de gran conocimiento y que me permitió, lo reconozco siempre, darme cuenta dónde estaban mis intereses profesionales, ¿no? Que es exactamente lo que llevo a cabo desde hace un poco más de 20 años para el gobierno del estado de Illinois, que es esto, hacer la vinculación, generar valor en cada uno de los procesos que ustedes como empresarios son los que llevan la pauta, ¿no? Pero apoyar ese esfuerzo, apoyar esa iniciativa, ese carácter que no es fácil, ni todo el mundo lo tiene para ser empresario aquí en México y en cualquier parte del mundo. Es correcto. Y ya para soltarte el micrófono y sigas con la presentación, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tuvo que suceder para que el gobierno del estado de Illinois se fijara en ti, mexicano, ¿no? Que andabas por acá circulando entre el gobierno y demás, para llamarte y hacerte uno de los suyos, representando los intereses comerciales entre ese estado y México? ¿Dónde estuvo la magia? Pues mira, la magia me parece que comenzó precisamente en mi alma mater, en la que tú acabas de reconocer como um, el Instituto Politécnico Nacional, en donde en aquellos años la formación administrativa era forjadora de un carácter multidisciplinario. Ese carácter multidisciplinario me dio la oportunidad entonces de tocar varios elementos a la vez que al día de hoy continúo agradecido de mis profesores, de mis maestros, de todos, pero en aquella especial época, y fueron los que me brindaron las bases y la plataforma para poder aspirar a cualquier otro eh, aspiración profesional. Y bueno, dando más concretamente la respuesta, fue esta participación en el gobierno del Estado de México. El Estado de México, igual que muchos otros estados,
del país tiene acuerdos comerciales, acuerdos de hermanamientos, cartas de intención. Una de esas tantas, o alguna de ellas, se centra en el estado de Illinois. Entonces, en aquellos años se tuvo la oportunidad de trabajar, como les digo, de aprender mucho también, con la mayor parte de los acuerdos comerciales o relaciones internacionales que tenía el gobierno del Estado de México, y fue una reciprocidad. El gobernador del Estado de México visitaba los Estados Unidos, o visitaba específicamente el estado de Illinois, Texas, también algunas otras partes dentro de su agenda de gobierno, basándose en estos acuerdos, o en estos acuerdos de fomentar economía, de fomentar negocios. Y fue ahí donde tuve la oportunidad de colaborar en varias de las misiones, si no es que en todas las misiones que se llevaron a cabo en esa administración, con Illinois, y al tiempo fue una invitación que el entonces director de la oficina de América Latina me hizo para participar con ellos, y pues encantado de la vida la acepté. Era también una parte de esta formación, insisto, multidisciplinaria que tuve en mi alma mater, y fueron esos dos los trampolines, que el trabajo, la dedicación, el esfuerzo que todos implementamos en los años de estudio, pues se ve reflejado en algún instante de nuestra vida y tomamos ventajas de ello, ¿no? Entonces, ferviente admirador de la educación, del modelo educativo mexicano, y bueno, pues sí, también parte del sueño norteamericano, del sueño americano. Claro, claro. Qué padre, Omar. Muchas gracias. ¿Y ya cuánto tiempo llevas en esta posición como representante del Estado es para todo Latinoamérica? Sí, así es. Ahondando un poco ya sobre la presentación, déjenme decirles que el gobierno del estado de Illinois, desde hace un poco más de 3 décadas, tomó la iniciativa de abrir oficinas alrededor del mundo, con el propósito de promover sus ventajas económicas, su oferta exportadora, y también un componente turístico, o sea, el turismo de negocios y el turismo de recreación. Dentro de esa iniciativa, en aquel año, el gobernador en turno generó esta oficina para México y para América Latina y el Caribe. Y bueno, pues concretamente fue establecida en el año de 1989. Yo me incorporé a la oficina en el año de 1999. Desde el 99 estoy participando con el gobierno del estado de Illinois, y propiamente comencé mi función como agregado comercial, como commercial attaché, y mi función era, insisto, continuar con estas vinculaciones, ser un puente entre el empresariado de los Estados Unidos, y en específico del estado de Illinois, con sus contrapartes en América Latina. El estado, insisto, tiene otras 6 oficinas alrededor del mundo. Ha habido ocasiones en que han llegado a ser hasta 10, 8. Las circunstancias y también el movimiento geopolítico han hecho ajustes. Por ejemplo, en Europa se tenían 2 oficinas, una que estaba en Polonia y otra que estaba en Bruselas. Obviamente, con la caída del muro de Berlín, con esta reestructura de la Europa oriental y de la Europa occidental, pues se conforma una sola, y entonces también sufre esa modificación geopolítica en nuestras oficinas. Hace algún tiempo también tuvimos una oficina en Brasil, con este boom, cuando también del BRIC, de los países BRIC, si tal vez lo recuerden. Entonces también participamos en esa ola de crecimiento, de injerencia hacia esos países, y se tuvo una oficina en Brasil que dependía también de esta oficina de América Latina, pero bueno, físicamente también se tenía. Entonces, Ya, pues es la base de este esfuerzo. ya.
Oye, ya te voy a soltar para que hagas tu presentación formal, pero esta parte es bien importante. Por eso somos amigos. NEA es una organización de amigos y son estos detalles los que nos identifican más con las personas y nos enorgullece saber que un mexicano como tú, pues lleva a cabo una responsabilidad tan importante, ¿no? Para la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, Asia, Hispanoamérica, ¿no? O Latinoamérica, y pues del lado contrario también. Pero antes de dejarte, te quiero presentar a una persona. Él se llama Taide Aburto. Lo veo acá y te voy a pedir, Taide, que prendas tu micrófono y tu video. Ahí estás, mi buen Taide. Ahí estoy. Ya te estoy. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué piensas de nuestro invitado de hoy, sabiendo lo que tú sabes hacer? Felicidades, un orgullo, como comentas, siempre da gusto ver a mexicanos tan exitosos como Omar. Mucho gusto, Omar. Taide Aburto, te saludo desde San Diego, California. Mucho gusto, Taide. Felicidades. Y platícale qué haces en una frase solamente, porque estoy aquí robando tiempo de la presentación de Pues Omar. mira, rápidamente tengo 12 años trabajando con negocios hispanos en San Diego y en otras partes del país a través del Hispanic Chamber of E-Commerce y ahora con la asociación a nivel nacional que se llama US Business Association of E-Commerce y nuestro enfoque es el apoyar a pymes a ser más competitivos a través del uso de Internet como herramienta de negocio. Entonces, No, sin duda. algo nos dice que aquí puede haber una gran relación y que esto puede crear una sinergia de negocios a favor de México impresionante. Ahí te los dejo. Gracias. Les suplico que entren en contacto más adelante y busquemos juntos oportunidades para Mucho gusto, exponenciar. Igualmente, Taide, y sí, ¿Ah? por supuesto, sin duda, lo que acabas de mencionar sobre el e-commerce, es una plataforma que también sin, sin tenerlo planeado, porque pues así también surgen entre los amigos la conversación y los datos y las relaciones. eh, una parte de lo que quiero platicarles el día de hoy es exactamente esto, la importancia que tiene el e-commerce antes del COVID, pero ahora durante esta pandemia, lo exponencial de su crecimiento en México y con el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y el Canadá, en el que ya se incorporan bases más sustentables, más legales, mucho más claras, obviamente por la dinámica con la que ha tenido este crecimiento, esta forma de comercio, pero que ahora ya está incluida dentro de este acuerdo comercial, pues genera una gran oportunidad de negocios para todos los empresarios de toda la región, hablando como región, pero en específico, los números no dejan mentir. Tú tendrás alguna información, Taide, no es quién tiene los mejores datos, sino hacer resaltar la información en términos de números para que todavía sea más sabroso el bocado. Es correcto. Bien, Omar, ahora sí ya te dejo hacer tu presentación. ¿Sí? Ha sido Gracias. una Solo introducción si me muy pueden calurosa. apoyar nada más, ven ya mi presentación, no sé si alguien me Ya puede se ve, apoyar. ya se ve, ya se Ya está se ve. viendo. Bueno, Sí. pues una vez más, muchas gracias a todos, gracias por participar el día de hoy en esta, la hora NEA, gracias a todos por su interés. Como ya me hicieron favor de presentarme, Jesús, mi nombre es Omar Mendoza, estoy a sus órdenes y lo que el día de hoy quiero comentarles es una bienvenida al estado de Illinois. ¿Por qué una bienvenida? Porque es un lugar donde su negocio, donde sus relaciones comerciales pueden crecer, se pueden fortalecer, pueden continuar creciendo. El proceso normal de cualquier negocio, pues es abarcar primeramente en las áreas locales,
los lugares más cercanos a nosotros, pueden ser población cercana, el pueblo, la colonia, la ciudad, y de ahí, bueno, el estado o los estados circunvecinos y después un territorio nacional. El siguiente paso es la internacionalización. Illinois en este caso es eso, les da la oportunidad con las ventajas que a continuación me voy a permitir ser conciso en esta presentación, pero para que ustedes puedan determinar y valorar en el momento que ustedes lo crean conveniente esta posición. Chicago, como está aquí mostrándose en este mapa, es la joya de la corona, es la ciudad más importante del medio oeste de los Estados Unidos. Esta ciudad no es la ciudad capital, pero es la ciudad eje de esta región. El estado, si ven aquí mi mouse, es esta región este es el estado de Illinois, la capital es Springfield, y bueno, equidistante hacia Nueva York, sí lo está, también un poco más lejano hacia Los Ángeles, pero estamos en el centro de los Estados Unidos, en el centro de este país que permite esa oportunidad de logística, de transportación, de ser un centro neurálgico para los negocios. Tenemos algunos componentes. Illinois está rankeado dentro de los principales indicadores que se miden no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, pero me voy a permitir solamente mencionarles algunos de estos datos que son, por ejemplo, el estado de Illinois está rankeado dentro de los primeros 10 lugares de todos los estados de la Unión Americana, por ejemplo, en las zonas de oportunidades para hacer negocios. Es el número 5. En proyectos de inversión extranjera también ocupa el número 5 a nivel nacional dentro de los Estados Unidos. Su GDP, que vendría a ser su Producto Interno Bruto estatal, también lo marca como el número 5 dentro de la Unión Norteamericana. De trabajos con tecnología, o más bien con un componente fuerte en cuestiones técnicas, ocupa el número 7. Si fuera Illinois un país independiente, sería la 19ª economía en el mundo. Estos son datos al año 2020 y este último, el rankeado de como la economía número 19 a nivel mundial, es del año de 1918, perdón, del 2018. Illinois es líder industrial en negocios de agricultura o las ciencias de la biotecnología, también en producción y manufactura de químicos, en los commodities, en alimentos procesados, en plásticos, también en la manufactura relacionada con los automóviles. En este momento quiero compartirles también algo adicional. El estado de Illinois tiene dos grandes motores de su economía. Uno de ellos es el motor agrícola. El estado tiene una vocación agrícola muy fuerte, es una planicie muy grande y esto facilita la tecnificación y la automatización de los procesos agrícolas. Por ende, les ha permitido desarrollar fuertes campos sembradíos y por eso es una potencia en cuestión agrícola. También en cuestiones de ganado tiene una importante participación en cuestiones de biotecnología. Y por el otro lado, el otro gran motor de este avión es la manufactura, una manufactura en general. Cuando recién comenzaba mi participación con el gobierno del estado de Illinois, un eslogan acuñado en la calle, la verdad, es que era, si requieres de algo, cualquier cosa, seguramente la vas a encontrar en Illinois. Entonces, bueno, era así de amplio o así es de amplio la diversidad de la manufactura, de la tecnificación que hay en el estado. Bueno, en esta lámina, como podrán ver, Illinois es sede de algunos de los mayores corporativos a nivel internacional. Algunas de estas marcas, algunos de estos logotipos
sin duda lo reconocerán. McDonald's tiene sus headquarters en Chicago, Motorola Solutions también. Caterpillar está sentada en el estado, tanto como sus headquarters como sus plantas de producción. United Airlines, dentro del aeropuerto de Chicago, tiene su hub. Boeing, la constructora de aviones, también tiene sus instalaciones y sus oficinas generales en la ciudad de Chicago. Dentro de la relación México-Illinois, déjenme también compartirles que cuando se abrió la oficina de representación en México, Illinois fue el primer estado no fronterizo en abrir una oficina de representación. ¿Por qué? Bueno, uno de los temas principales es que Illinois es el segundo, México es el segundo socio internacional de Illinois, solamente por abajo de Canadá. Para darle una cifra muy concreta, a cifras del año 2018, México, las exportaciones hacia México fueron de 10.9 billones de dólares, hablando en inglés, que serían 10.19 mil millones de dólares. Ese es el tamaño de las exportaciones en el año 2018. Y bueno, pues también Illinois es sede de instalaciones de grandes corporativos mexicanos como lo es Bimbo, Gruma, Grupo Azteca, entre otros, ¿no? También déjenme decirles que para invitarlos a Illinois se tiene un cúmulo de factores que los van a ayudar, que les van a permitir a ustedes seguir creciendo, continuar con una expansión dentro de sus negocios. Uno de ellos es el clima de negocios. Obviamente, cuando se evalúa un proyecto para abrir una fábrica o una oficina de representación o cualquier otro modelo de negocios o de relaciones comerciales, pues el tema de los impuestos va de la mano, está muy unido a la toma de decisiones. Bueno, en Illinois, comparando con algunos otros estados, tiene la tasa impositiva por persona más baja. En este caso es del 4.95%, comparándolo, por ejemplo, con California, que llega a ser del 13.3%, o de un vecino muy cercano, como pudiera ser Iowa, es del 8.53%. En tarifas de energía comercial, bueno, estamos hablando que en Illinois es 9.9 centavos por kilowatt hora, y si lo comparamos con otro estado vecino que es Michigan, pues es 11 centavos el kilowatt hora. Nueva York, por otro ejemplo comparativo, pues es de 14.75. Entonces, los costos, la competitividad que se tiene en el estado para hacer negocios es muy amplia. Al menos comencemos por esto, que son algunas tarifas. El costo de hacer negocios, la competitividad contra otros estados. Aquí esto es un poco más explícito. Nueva York tiene 104.7 en este índice y Chicago tiene 98.3. Es decir, es de los más bajos dentro de los Estados Unidos. El costo de los inmuebles también es un factor determinante, muy importante dentro de la toma de decisiones, y igual Chicago se sitúa en uno de los rankings, en este caso es el mejor rankeado, y tiene un índice del 32.65 contra, por ejemplo, Nueva York con el 81.05. Es muy conocido que el valor de la tierra en Nueva York es muy costoso, y aquí gráficamente lo podemos observar, y lo comparamos con Chicago, que también es una ciudad cosmopolita con grandes atractivos, igual que Nueva York, pero con unos costos muy diferentes, mucho más dentro de la oportunidad de hacer negocios. El costo de vida también está dentro del promedio. El promedio en los Estados Unidos es en este caso, un rank del 100,
y Chicago es de 124, o sea, un 24% por arriba, si lo tomamos como base, comparado con Nueva York, que es del 245, o sea, es muchísimo más caro el vivir en Nueva York que en cualquier otra de estas ciudades, ¿no? Pero Chicago está en 124, ligeramente por arriba de Miami o de Filadelfia, ¿no? Eh, Quiero entrar ahora a darles algunas cuestiones de logística también. Más temprano el día de hoy compartía yo algunos datos con una empresa colombiana en el sector de alimentos que pues ellos tienen dos grandes oportunidades de exportación hacia los Estados Unidos, una por el lado del Pacífico y la otra pues propiamente el Golfo de México, el Caribe de ellos, pero por el Caribe lo único que ven es la Florida. Digo, no es malo, solamente que esta tarde, un poco más temprano hoy, como les decía, mi presentación o mi comentario era, si vemos en este mapa, pues la Florida tiene, sí, por supuesto, un atractivo natural, por más cercanía, pero Illinois está más al norte, pero te va a dar una oportunidad de distribución mucho más amplia. Y aquí es donde yo quiero ahora mostrarles lo siguiente. En cuestión de aviación, el estado tiene tres aeropuertos internacionales. Uno, que es el más conocido, es el Chicago O'Hare International Airport, que está ubicado muy cercano a la ciudad de Chicago, o dentro de la ciudad de Chicago, para mencionarlo de esa forma. Pero también está el Midway, que también está muy cercano a la ciudad de Chicago, y el Rockford, aeropuerto de la ciudad de Rockford. Rockford está un poco más hacia el norte de Chicago, una cosa de hora y media, pero es un aeropuerto internacional. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que los costos de hacer una maniobra vía aérea, si se requiere que se transporte de esa forma su mercancía, tiene otras opciones más baratas que llegar directamente al Chicago O'Hare. También tenemos una red muy amplia de conectividad con todas las ciudades de los Estados Unidos por vía aérea. El ferrocarril desde el siglo pasado, o más bien casi desde el antepasado, fue y ha sido y continuará siendo, desde mi perspectiva, una de las herramientas más útiles para el manejo de mercancías. El transporte de carga se mueve muy eficientemente, a pesar de las condiciones climáticas que pueden prevalecer en ocasiones en algunos estados en épocas de invierno, pero es muy confiable el sistema de transporte férreo y obviamente comparado contra el avión, pues los costos se reducen dramáticamente. Entonces, Illinois también tiene una conectividad, es un hub eh, de las líneas ferroviarias de los Estados Unidos que convergen y de ahí también salen hacia todo el país. En caminos, bueno, la extensa red de carreteras permite al estado de Illinois también estar con estos círculos que nos permitimos aquí colocar, que dentro de al menos unas cuantas horas tienen ustedes la oportunidad de que sus mercancías lleguen casi de costa a costa, ¿verdad? Entonces, eso es más de 145,000 millas de carreteras a la disposición de las mercancías. Un elemento que aunque el estado no tiene costas, sí tiene el lago Michigan en la parte norte, que es obviamente una playa de lago, pero pues concentrada básicamente en la ciudad de Chicago y una zona muy pequeña, muy al norte del estado, en esta sección. Pero hay un sistema de río que permite todavía un flujo inmensamente productivo, y esto es el río Mississippi. Toda la línea que se dibuja y la silueta que se conforma del estado es la frontera natural del río Mississippi. Este gran río conecta directamente al estado de Illinois con la salida al océano Atlántico.
Aquí regreso hacia esta diapositiva. El estado de Illinois está marcado en amarillo y el río Mississippi baja directamente hasta Nueva Orleans y tenemos el acceso directo hacia el Océano Atlántico. Entonces, es una opción de transporte viable que se ocupa con mucha importancia en esta región del medio oeste de los Estados Unidos. Se ocupan barcazas para subir y para bajar el río Mississippi y con unos costos que son muy, muy atractivos. Estoy de acuerdo que cada uno de los productos que se producen, que se manejan, que se comercializan, tendrán sus restricciones, tendrán sus preferencias, tendrán su forma particular de cómo se deben de manejar y de transportar. Pero si sus productos lo permiten, transportarlos por vía barcaza para llegar del, del Alto Golfo de México hasta Illinois es completamente viable y con unos costos muy, muy bajos. También en la cuestión de educativa, Illinois es un gran imán, es un gran atractivo para los jóvenes, para las mentes brillantes. Se tiene una infraestructura pública y privada de instituciones con gran reconocimiento a nivel internacional y dentro de los Estados Unidos. Algunas de ellas solamente por mencionarles, pues la Universidad de Chicago, la Northwestern University, por mencionarles solo algunos ejemplos. También hay un gran compromiso con la innovación y con la investigación, todo con base a estos jóvenes, a estas mentes brillantes, a esta elite educativa que tiene a su disposición también dentro del estado de Illinois una importante oferta de institutos de investigación y de centros de innovación. También se cuenta con un excelente nivel de vida, incluyendo educación, como lo acabamos de mencionar, y también en el cuidado de la salud, que bueno, al día de hoy todavía reviste una importancia mucho mayor. Bueno, estos son algunos de los servicios que el Estado puede ofrecer como apoyo, como invitación, como parte de la invitación a que puedan ustedes hacer negocios, a invertir en el estado de Illinois, es tener unos apoyos adicionales a los que pues, se pueden obtener en algunos otros estados. Me reitero a sus órdenes, me reitero abierto para platicar cualquier idea, cualquier proyecto que tengan ustedes en mente, presente o futuro. ¿Por qué? Porque, como bien lo decía Jesús, es esta oportunidad de generar valor. Y en ese sentido, pues el estado de Illinois estoy seguro que puede ser una palanca para ello, para ustedes, para que sigan creciendo su negocio, su patrimonio. Muchísimas gracias por este lado de mi presentación. Regreso contigo entonces, Jesús. Muchas gracias, Omar. Pues en realidad solo me corresponde presentar a Rodrigo Llanes y a José Treviño como moderadores y ya seguramente tendrán una buena cantidad de preguntas y comentarios que hacerte. Adelante. A sus órdenes. Gracias, José. Gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a Omar Mendoza. La verdad es que tiene una trayectoria encomiable. Es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Y te agradecemos mucho tu participación, Omar. Muy amable. Y gracias a ustedes. También pues, es un lujo que esté con nosotros ahorita José Treviño Botti para apoyar aquí la moderación de esta charla con Omar, ¿no? Que también tiene una extraordinaria trayectoria en el tema de comercio exterior. Así que, por favor, José, si quieres empezar la plática, adelante y ahorita continuamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Pues empiezo agradeciendo la invitación.
a formar parte de este evento tan importante con Omar. Muy agradecido contigo, Rodrigo, con Jesús, con Armando, y decirles que, bueno, pues de alguna manera formo parte ya de 3 asociaciones, que son el NEA, que son Nuricum One Partners y que es el COMSE, ¿no? Y en el caso del COMSE, pues tengo la satisfacción y el gusto de ver a Omar como parte de él. El COMSE, como ustedes saben, es un organismo dedicado a la promoción de exportaciones y de la atracción de inversión hacia México. Por eso el lema de COMSE es traer a México lo mejor del mundo y llevar al mundo lo mejor de México. Y operamos a través de comités bilaterales con los países con los que tenemos mayor intercambio comercial y de inversión. En el caso que nos ocupa, Omar Mendoza es miembro del Comité de Negocios Estados Unidos-Canadá, que dirige nuestro amigo Juan Pablo Cervantes, que creo que está aquí presente, y a quien saludo, y su servidor, soy presidente del Comité de Negocios México-Canadá. Entonces, sí, efectivamente, me unen con Omar, no solamente esta cercanía dentro del COMSE, sino también el hecho de que en el pasado he tenido actividades muy semejantes a las de Omar Mendoza, en particular cuando tuve la suerte de ser vicepresidente ejecutivo del Consejo Mexicano de Inversión, que fue la agencia creada por el gobierno del presidente Salinas para promover la inversión extranjera directa en México, y que terminó sus días a principios del sexenio del presidente Fox por razones difíciles de entender. Pero bueno, lo que voy es a que ese trabajo que tuve yo de promover México en Estados Unidos y Canadá me hace apreciar de una manera muy particular el enorme trabajo y el significativo trabajo que desarrolla Omar, porque en este tipo de actividad el promotor, el representante de un estado actúa como una bisagra o como un puente de intercomunicación del país o del estado que representa con los países con los que tiene intercambios. Entonces, aprecio mucho, Omar, ese trabajo que él tiene. Y yo empezaría entonces ya con mi primera pregunta, Omar. Me doy cuenta por tu muy buena presentación, muy sintética, pero muy concisa, muy fuerte, de que las 2 grandes áreas de fortaleza de Illinois se concentran en el sector de transformación o los sectores de transformación y los sectores relacionados con agricultura. Sin embargo, yo te preguntaría si, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían las fortalezas más significativas de Illinois en relación con México? A lo largo de los 21 años que llevas tú representando a Illinois en el país, tienes ya una experiencia bárbara a este respecto, y me gustaría si pudieses hablarnos un poquito más en concreto sobre eso. Pues muchas gracias. Mira, José, creo que con este espíritu de plática, de conversación, uno de los intereses más relevantes que yo considero es la cercanía con que tiene Illinois como su gente. O sea, son las personas las que hacen que todo confluya o que todo se destruya. En este caso, considero, y esa ha sido mi experiencia desde hace ya un poco más de 25 años, que las ventajas que ha generado Illinois a través del tiempo ha permitido que su población tenga una interacción mucho más ligera. Hay problemas, en todo el mundo hay problemas, pero estos problemas son mucho más salvables, mucho más llevaderos. Hay una comunidad mucho más integrada. Entonces, eso hace que yo veo que ese es uno de sus grandes potenciales. La comida mexicana.
La comida mexicana ha tenido un boom en los Estados Unidos. Tal vez Taide nos pueda hablar un poco también al respecto en ese tema, pero la comida mexicana ha tenido una trascendencia brutal en los Estados Unidos. Y estamos hablando desde la alta cocina hasta los guisos o los preparados más básicos. A mí me ha tocado en algún instante, en alguna visita hace algunos años, hace muchos años, que el tradicional carrito de los tamales, tropicalizado para las condiciones de los Estados Unidos, pero se podía ver en el barrio mexicano, ¿verdad? O las nieves, las tradicionales nieves, pero que esos productos al día de hoy, casi 20, 25 años después, los puedes ver en alta cocina mexicana, en restaurantes que déjenme decirles que hay fila, hay una lista de espera para algunos restaurantes de chefs mexicanos en el área de Chicago. Hay fila de varias semanas para poder llevar. Entonces, este gusto, esta oportunidad que tiene la comunidad del Estado para poder abrirse a nuevas culturas, a nuevas oportunidades, a nuevos gustos, a nuevos productos, creo que ese es el gran secreto o la gran fortaleza. Bien, bien, muchas gracias. Gracias, Omar. Nos platicabas ahora que el estado de Illinois tiene pues muchas ventajas de inversión por su ubicación geográfica, porque tiene un costo más razonable en cuanto a los bienes raíces, al costo de la vida en general, el kilowatt hora, en fin, varios datos alrededor de esto nos diste muy interesantes. Ahora, ¿cuál dirías tú que estás en contacto todo el tiempo con empresarios que están pensando en invertir en Estados Unidos y también no solo de México, sino de Latinoamérica? ¿Cuál dirías tú que es la principal fortaleza del estado de Illinois para que la gente se decida a invertir ahí? Bueno, a Dios gracias, me ayudé en la presentación, mi querido Rodrigo. Pero déjame decirles que una gran invitación o una forma de redondear la presentación que tuve la oportunidad de hacer hace unos momentos es si podemos llegar a un punto de donde con pequeños círculos toquemos a un mayor número de poblaciones, de potenciales clientes, ya sean distribuidores o consumidores finales, creo que esos círculos concéntricos nos permiten valorar cuál es el potencial de una región. Si fuera un lugar de costa, el lugar de la costa, estos círculos chocan con el océano, con el cuerpo de agua que esté a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Esto no significa que sea algo malo, sino al contrario, puede tener ese potencial para moverse a través de estas aguas. Pero se requiere otro medio u otros medios. Cuando estás en medio o al centro de algo, esos círculos son mucho más efectivos. Llegas a una cantidad mayor de personas en un tiempo relativamente corto. Eso es lo que ofrece el estado de Illinois. Un centro neurálgico, un centro logístico, o como se le puede llamar, o se le han mencionado recientemente, son hubs, un hub, un centro donde hay entradas de mercancías, donde hay salida de mercancías, donde se realiza un comercio intenso con distintas herramientas, como se les mencionaba. Las herramientas pueden ser el aire, a través de los aeropuertos, los aviones, vía férrea, vía marítima, a través de las barcazas. Obviamente en la terrestre pues, también incluimos las carreteras. Entonces, confluyen en el estado estas ventajas logísticas y de distribución que son inmejorables.
Muchas gracias, Omar. Yo de hecho recuerdo haber visto allí en Chicago esto que mencionas tú de que ha sido un gran hub, una oficina impresionantemente grande del correo, y esto era porque desde los catálogos de Sears, ¿no? De Sears Roebuck, se volvió muy importante como un centro logístico, ¿no? Y esto estamos hablando que fue con la tecnología, digamos, del siglo XX, pero ahora en el XXI lo sigue siendo. Adelante, Pepe, por favor. Sí, muy bien. Omar, esta pregunta es, ¿qué tipo de relaciones de negocios prefieren los empresarios de Illinois en México? ¿Solo comercio o también inversión? ¿Están abiertos a asociarse con compañías mexicanas? ¿Hay algunos ejemplos significativos a ese respecto? Bueno, sí, gracias, José, y también a quien nos hace favor de escribir y hacer estos cuestionamientos. Qué amables, gracias por su interés. Bueno, déjeme partir esta respuesta en dos partes, al menos. La primera sería, si hay interés. ¿Por qué? Porque una analogía que he hecho desde hace muchos años es que para que Robinson Crusoe en esta novela legendaria no hubiera podido sobrevivir en ese aislamiento, en ese naufragio después de que la tormenta azotó su embarcación. No hubiera podido sobrevivir en esa isla sin la ayuda de Viernes, de este nativo que sin conocer su idioma, sin conocer mucho de él, pues lo apoya, lo ayuda y se genera un éxito. Y el éxito está en que él sobrevive. Y dos, en que él pues también se da a comunicar con él. Bueno, la analogía la que hago es que todos necesitamos de un viernes. ¿Para qué? Para poder entrar a un nuevo mercado. Necesitamos a veces de alguien local, de alguien que conozca, de alguien que sepa cuál es la mejor forma de comprender el lenguaje no, no escrito, pero también el escrito, ¿no? ¿Y qué quiero decir con ello? Que sepamos saber cuándo es un no, no, o cuando es un no, que es un sí. Bueno, esto quiero plantearlo muy concretamente. Sí, sí se requiere una buena alianza, se requiere un buen socio en ambos lados, tanto para el empresario mexicano como para el empresario norteamericano, en este caso que estamos hablando del empresario de Illinois, se requiere de eso, de buenos socios, de personas, de compañías que conozcan, que tengan expertise, que tengan una sólida trayectoria. Esto no quiere decir que tengan los miles de años en el negocio, sino que tengan eso, una solidez, una reputación, un crédito dentro de su labor. Entonces, esto no tiene fronteras, esto es de ida y vuelta. La confianza, el saber decir sí o el decir no son muy valiosos en cualquier ámbito y más en el momento de hacer negocios. Entonces, se valora mucho cuando un no, porque significa que conoces tus procesos, que conoces tus limitaciones y que eres honesto en el momento de tener una conversación de negocios. No solamente sí, sí, sí para poder quedarte con el proyecto o con el contrato, ¿no? Entonces, esto es de mucha valía para ambas partes. Tener esa certeza y que uno u otra parte conozcan, que su contraparte conozca, que sea parte de el medio donde queremos llegar. Un ejemplo muy concreto, con esto de situaciones de la pandemia, creo que nos dimos cuenta que en un instante no había mascarillas o cubrebocas, ¿no? Pero el día de hoy, las pocas veces que tengo necesidad de salir, casi en todas las esquinas ya hay el producto. No estoy diciendo si tiene las características sanitarias o no, pero ya lo hay, ya está en el mercado, ya está en las esquinas.
Entonces, eso significa que hubo una manera de que alguien ayudara a que ese proceso, que en México no había cubrebocas, el día de hoy, después de algunos pocos meses o algunas semanas, el producto ya lo tengamos pues propiamente cada esquina. Entonces, mi recomendación o mi comentario más concreto es ese, ¿no? Sí se requiere para ambas partes un buen socio. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, ahora si me permites, te voy a hacer una pregunta que nos manda Brenda Michelle García Ortega. Ella nos dice, con respecto a lo ocurrido con la pandemia por el COVID-19, ¿qué acciones o iniciativas ha llevado a cabo el estado de Illinois a nivel internacional para poder erradicar el virus o bien apoyar a la sociedad civil a cuidar de su salud? Adelante, por favor. Bueno, mira, se han llevado a cabo, gracias Brenda, por la amabilidad de tu pregunta, y déjame decirte que en poco, o en pocas palabras, a eso me refiero, que el gobierno del estado de Illinois, a través del gobernador y las dependencias em, que conforman la administración, han tomado un rol muy directo y protagónico. El primero de ellos fue salvaguardar la vida de los conciudadanos. Entonces, ese fue considero, o poniéndolo como eje, el rector, el vértice rector de todas las demás acciones. En el caso del Departamento de Comercio y Oportunidad Económica, que es donde depende nuestra oficina a través de la Illinois Trade and Investment Office, déjame decirte que se han llevado a cabo en el Departamento de Comercio, como repito, diferentes programas asistenciales para los empresarios. Algunos de ellos son por ejemplo, para pagar la nómina, ¿no? O sea, de la noche a la mañana, pues en todo el mundo las empresas tuvieron que cerrar, insisto, porque la primera prioridad era salvaguardar a los conciudadanos. Entonces, la salud de los conciudadanos. Entonces, pues se tuvo que cerrar todo. Y lo que conlleva, ¿no? Desempleo, no hay flujo, no hay con qué adquirir mercancías. Entonces, bueno, es algo muy concreto y hubo o hay programas que alentaron estas acciones, directamente hacia el empresario. Y se le llaman grants, algunos son apoyos, programas, etcétera, pero fueron dirigidos hacia ellos, ¿no? Otros sobre lo que se les denomina los Personal Protection Equipment, o sea, el equipo de protección personal, también una labor muy intensa para que eh, se protegiera lo más posible la integridad de las personas. Campañas pues por todas las redes sociales, en los noticieros. Eh, yo ocupo principalmente una mm, red social que es la de LinkedIn, y ahí pues en lugar de la imagen que coloqué o que coloco es precisamente esta que viene a resumir el quédate en casa, cuídate, está en casa, estás en Illinois, quédate ahí, por favor, ¿no? Entonces, como un apoyo, como una solidaridad a, a los conciudadanos, a los ciudadanos de a pie, a todos, a los empresarios, pero sí se ha hecho una labor muy intensa. Esta mañana también en una llamada con mi directora y el resto de las oficinas alrededor del mundo nos mencionaba que, bueno, pues se está retornando, por ejemplo, a las escuelas, ya, igual que aquí en México, en un modelo de e-learning, o sea, de aprendizaje a distancia. Y bueno, pues son, insisto, acciones que apoyan el restablecimiento de una normalidad, pero que, bueno, pues no hay a veces un tiempo definido para saber hasta dónde va a permearse, hasta dónde va a durar, pero estos son algunos de los ejemplos que me puedo permitir compartirles
o compartirle a Brenda en su pregunta sobre qué ha hecho. Ahora, a nivel internacional, es un estado, déjame recordar que es un estado y yo creo que la importancia o la relación que se tiene a través, por ejemplo, de nuestra oficina en Europa o de en América Latina o alguna otra, es precisamente ver si es viable poder aportar en algo más y creo que ese aportar algo más es a través de esto, ¿no? El comercio, el fomentar las relaciones de negocios, nos permite reactivar la economía en ambos lados o en cualquiera de las partes que estén involucradas. Creo que esa sería el eslabón para fortalecer o para permear esta continuidad en medio de esta pandemia. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Jorge Lascarés, quien dice, te pregunta, ¿qué acciones o planes se han implementado por parte de la oficina de Illinois para incentivar la inversión de mexicanos en ese estado y viceversa frente a esta pandemia? Perdón, José, ¿cuáles son los incentivos? Se cortó un poquito para mí la pregunta, discúlpame. La repito, ¿qué acciones o planes se han implementado por parte de la oficina de Illinois para incentivar la inversión de mexicanos en ese estado y viceversa frente a la pandemia? Ok, bueno, mira, dentro de, gracias Jorge por la consulta. Bueno, mira, nuestros programas se han fortalecido en el área o en el ámbito virtual, ¿verdad? ¿Qué quiero compartir con esto? Que estamos participando, así como esta invitación que amablemente me hicieron los amigos de NEA, y para difundir las oportunidades de inversión y de negocios con nuestro estado. Esa es una, como resultado directo de esta pandemia. Hemos participado o estamos participando directamente también en modelos innovadores, también por la misma cuestión de lo que le llaman ahora virtual trade shows, exposiciones virtuales. Estas tienen un componente muy demandante, yo lo puedo clasificar o comparar muy igual al de una exposición presencial y siendo más asertivos. Es decir, sí tenemos la oportunidad de estar cómodamente sentados, dispuestos en algún lugar de nuestra casa o de nuestra oficina, donde nos es viable llevar a cabo estas acciones, aunque sea virtuales, pero cómodamente o más cómodamente que lo que involucraría pues tomar un transporte público, ya sea un taxi o algún otro medio de transporte o tu mismo vehículo para trasladarte, llegar al recinto ferial, estacionarte, moverte, caminar, regresar. Bueno, todo eso se convierte en que hay una mayor efectividad, yo así lo estoy observando, en el perfil de los visitantes. Entonces, sí hay muchas personas que también que en una exposición están ofreciendo sus servicios, pero me parece que es un modelo mucho más fiable, mucho más de mayor calidad, déjame ponerlo en ese término de prospectos, ¿no? O sea, a veces cuando participas en una exposición, no quieres, mayoritariamente no deseas que sea un evento multitudinario, sino que si son multitudes, que sean de un perfil que te permitan en breve cristalizarse o transformarse en sólidas relaciones de negocios. Bueno, entonces no es solamente estar repartiendo los souvenirs o algún folleto, ¿no? No es creo que la mejor forma de medir un evento comercial. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo al día de hoy muy directamente a través de la pandemia. Y ahora, en cuestión de qué planes, los planes son los mismos que teníamos antes de la pandemia en la intención de invitarlos
a que con las ventajas económicas, estas y algunas otras estas que ya presenté y algunas más que, si me lo permites, puedo ahondar de forma personalizada, detienen para invitarlos, para que observen que en Illinois pueden llevar a cabo sus planes de crecimiento empresarial, ¿no? Entonces, esos planes incluyen, insisto, un análisis, un estudio, es un traje a la medida. No quisiera generalizar, pero en términos muy puntuales, pues el monto de la inversión, el tamaño de si es una bodega, una planta o una pequeña oficina de representación o un modelo compartido. O sea, cada uno es diferente, ¿verdad? Cada oportunidad de negocio es diferente. Entonces, también en consecuencia hay planes o programas o acciones que podemos brindarle. Algo muy concreto. Si es una empresa, lo que tiene usted en mente o tienes tú en mente, de abrir en los Estados Unidos y nos vemos favorecidos en que la instales en el estado de Illinois, bueno, ya estás convirtiéndote en empresario del estado de Illinois, en empresario de los Estados Unidos. Tienes acceso a otra gama de programas, ¿me explico? O sea, es un efecto dominó, ¿verdad? Entonces, sí tiene ventajas muy concretas. Es algo también similar, como no sé si recuerdo si lo compartí con Rodrigo hace un par de días, pero es probablemente todos partimos de tener una visa para visitar a los Estados Unidos, una visa de turista. Bueno, esa visa de turista te permite hacer ciertas cosas, pero si ya vas a ser un empresario, si tú vas a abrir un negocio en los Estados Unidos, tu estatus migratorio también va a cambiar, porque la visa de negocios es diferente a la visa de turista. Con una visa de turista puedes ir y visitar una exposición, puedes llevar tus muestras, puedes participar en una plática con un potencial cliente o con un potencial distribuidor, pero cobrar o vender ya no es turismo. ¿Me explico? Entonces, sí hay ventajas por las cuales es bueno invertir en Illinois. Muchas gracias, Omar. Y mira, muy en línea con lo que estás comentando, Taide Aburto de San Diego, de la USBAEC, pregunta, ¿qué oportunidad tienen inversionistas mexicanos para competir por contratos estatales, asumiendo que el inversionista mexicano incorpora una empresa en el estado de Illinois? Esa es una muy concreta y te voy a aprovechar para hacerte otra. ¿Qué otros países de Latinoamérica están invirtiendo en Illinois? ¿No? Esas son dos preguntas muy concretas, por favor. Gracias. Bueno, gracias Taide y gracias a también, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que amablemente hizo la segunda pregunta que dijo Rodrigo, pero déjeme enganchar estas dos preguntas con una anterior. Y sí, ¿cuáles son las ventajas? Cuando hablaba yo de los programas que el gobierno del estado de Illinois ha brindado en esta pandemia a los empresarios, es eso. Son esos programas, son esas oportunidades que, bueno, se brindaron en la pandemia, sí, pero también se brindan fuera de la pandemia. Por ejemplo, eres empresario en Illinois, podrías haber tenido esas oportunidades de calificar para estos programas debidos o derivados de la pandemia. Ok. Eres empresario de Illinois. Los servicios que ofrece la oficina del Estado de Illinois para América Latina o en Europa o en África o en el Medio Oeste, en Israel o en Asia, ¿verdad? Tienes a tu disposición sin costo todos nuestros servicios. ¿Qué incluyen? Listados, información de inteligencia de mercado, información política, más que política, económica política, ¿me explico? De los países o de la región, guía
sobre algunas situaciones, y esto que me permite la NEA es esto, ¿no? Yo, algunos de ustedes, espero conocerlos mucho más, interiorizar más, pero seguramente algunos de ustedes tienen o brindan servicios, y esos servicios probablemente en algún momento sean requeridos por un empresario de Illinois. Entonces, nos conocemos, ellos van a necesitar algún servicio, por ejemplo, publicidad o un socio o un contador o un abogado, un traductor, alguien que les distribuya logísticamente los productos o la mercancía o les diseñe un stand para participar en una exposición. Bueno, soy el amable conducto de poner eso al servicio de las compañías de Illinois que lo requieran. Entonces, sí tiene esas ventajas. Esto, insisto, es contestando lo que mencionaba o preguntaba Taide, sí son esas ventajas de estar incorporado, de estar inscrito como compañía en Illinois, ¿no? Por mencionarles solo algunos, ¿no? Tenemos el Estado junto con otras organizaciones también de apoyo económico, como es el SBDC, están a todo lo ancho y largo del Estado, también ofrece apoyos para mejorar sus técnicas de comercialización, para mejorar su internacionalización de sus productos. Entonces, y todo esto son programas que se les da a las compañías establecidas en Illinois, ¿verdad? Muchas gracias, Omar. César Barrios te felicita y te pregunta qué acciones o prioridad tienen ustedes en el segmento de las startups o de emprendimientos de jóvenes. ¿Existen estrategias de atracción de talentos? Y viceversa. ¿Qué hay sobre la promoción de talento joven desde Illinois hacia América Latina? Sí, gracias, José. Regreso contigo para esta pregunta porque algo que me faltó de mencionar de mi respuesta anterior fue, qué países o quiénes están haciendo negocios en Illinois de América Latina? Todos. Todos. Bueno, hay una compañía venezolana. Habrá controversias con el régimen de gobierno, con lo que ustedes gustan, pero hay empresas privadas que son de origen venezolano, ahí están, o sea, chica, mediana o grande, pero ahí están. Colombianas, les explicaba un ejemplo que tenía esta mañana, no está sentada todavía, está en proceso, pero hay ejemplos concretos de compañías colombianas, nicaragüenses, centroamericanas también, salvadoreñas, también cuestiones chilenas, argentinas, unas más que otras, otros países menos que otros, sí, pero sí hay presencia de los países latinoamericanos haciendo negocios en el estado de Illinois. Gracias, eso me faltaba. Regreso otra vez si fueras tan amable, José, discúlpame. Sí, bueno, entonces la pregunta se refiere a los emprendedores jóvenes. ¿Qué acciones o prioridad tienen ustedes o tiene Illinois en el segmento de startups o de emprendimiento de jóvenes? Y si existen estrategias de atracción de talentos. Y viceversa, si hay promoción de talento joven desde Illinois hacia América Latina. Bueno, mira, sí hay programas específicos para el emprendedurismo, sin duda, sí los hay. Y abarca diferentes fases, ¿verdad? Diversas profundidades de apoyos o de oportunidades, como se quiera observar también. Si tiene a bien la persona que hizo esta pregunta, puedo compartirle algunos links y alguna información muy concreta sobre este tema del emprendedurismo de las startups. Ahora, el reclutamiento.
No quiero malinterpretar o no quiero suponer a qué se refiere el reclutamiento, pero si se refiere a un proceso de que si el gobierno o alguna institución privada o no lucrativa invita a los jóvenes a participar de una u otra forma, si es esto por ese lado la idea, sí hay algunas acciones, algunos promociones para alentar, para generar este emprendedurismo. No quiero mencionar una en particular, no las tengo precisamente porque estoy más en el terreno de los negocios ya fortalecidos, pero sí existen, sí los hay, y lo que le ofrezco es poder compartir la información adicional o más puntual con respecto de esto. Ahora, insisto, esto de la atracción, yo lo pudiera interpretar de esa forma. Si no fuera así en el tenor de su o la orientación de su pregunta, por favor hágamelo saber a mi correo electrónico y con todo gusto redirecciono mi respuesta. Muchas gracias, Omar. Oye, mira, una pregunta que tenemos aquí también, que sabemos que es una pregunta importante y es una pregunta que requiere de un tiempo para responder. Tenemos 7 minutos, así que creo que da muy bien tiempo para platicarla. Y nos dice Raúl Mondragón, ¿cómo comparas al TEMEC versus NAFTA? ¿Cuáles son las diferencias y las ventajas y desventajas que hay entre estos dos acuerdos comerciales de los 3 países de América del Norte? Bueno, pues gracias Teodoro por la pregunta interesante, amplia, sí, como bien dijo Rodrigo, espero aprovechar estos pocos minutos que nos quedan, pero mira, lo que puedo compartir con respecto de las comparaciones dicen que a veces no son buenas o que son un poco odiosas, ¿no? Yo soy de una generación en la que se promovió y convenció a muchos, y me considero uno de ellos, en que los procesos de globalización eran muy buenos o son buenos, ¿no? Entonces, el internacionalizarte genera muy buenas oportunidades profesionales, personales y obviamente de negocios. Insisto, es mi opinión personal. Pero el día de hoy estoy invitado como funcionario público y también estoy convencido de eso. Entonces, ¿cuáles son esas comparaciones o cuáles son las grandes diferencias entre el NAFTA y el TEMEC ahora o el USMCA, como se le nombra en inglés? Pues déjame decirte que todo requiere de cambio. Yo sí vengo, no me dejarán mentir algunos de mis contemporáneos. En nuestra juventud no podías ir así libremente a comprarte unos Nike o unos tenis Adidas a casi a cualquier lado, ¿no? O sea, no era fácil. Adquirir un televisor no era cosa sencilla. Y un televisor, vamos, no estamos hablando de como ahora los hay pantallas de 80 pulgadas, ¿no? No. Un televisor por ahí de 24 pulgadas o de 21 pulgadas. Era una labor muy difícil, por llamarlo de alguna manera. O sea, no había una amplitud de oportunidades y de opciones en el mercado mexicano como las tenemos el día de hoy. Y esto yo lo único que lo puedo asociar es directamente al proceso de internacionalización que llevó a cabo México y donde el TLC ocupó un ámbito muy importante. Yo conocí por muchos años solamente 2 marcas de cereal. La Kellogg's con su tradicional presentación, eh, la más normal, y otra marca competitiva de buen prestigio, Mysore. Pero pasaron algunos años para que hubiera esta amplitud que vemos hoy en el supermercado.
insisto, yo soy creyente de que el NAFTA apoyó ese proceso, de que el día de hoy en México se tenga toda esta amplia oportunidad de competitividad y para el consumidor que tengamos toda esta amplitud de oportunidades. Sí, insisto, hay o existe siempre el hecho de que hay que mejorar las cosas. No podemos siempre vivir con lo que nos ha funcionado hasta el día de hoy. Debemos siempre tener un proceso de mejora continuo, en el cual yo también creo, y involucra las cosas que estén funcionando bien, que funcionen mejor. Las que no están funcionando tan bien, bueno, pues que ahora funcionen al menos bien o mejor. Entonces, este proceso de mejora continua me lleva a que sí, el nuevo acuerdo comercial tiene bondades, tiene mejoras, tiene oportunidades para ambos lados. Una de ellas es el e-commerce, como lo mencionaba muy al principio con Taide. Si ustedes revisan el anterior acuerdo comercial entre los tres países, no había comercio electrónico, bueno, ni existía. El día de hoy, déjenme ocupar esta frase, de la nada existe y bueno, pues tenemos que caminar en esa dirección, o sea, incorporar eso que la sociedad de una forma a lo mejor un poco natural lo llevó a cabo, que es un comercio entre particulares, bueno, pues ahora hay que normarlo porque ya son cantidades billonarias de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues hay necesidad de que se regule, de que se le dé más confianza al consumidor, ¿verdad? En sus propiedades, en sus transacciones, en su salud financiera. Bueno, entonces, como ese creo que lo hay. Es un adelante, es un beneficio, es innovador o al menos se pone al día de hoy, con las tendencias del día de hoy. Porque déjame decirles, estas son algunas cifras solamente con base en la Asociación de Internet de México y dice que los usuarios en México en el año 2019 fueron 83 millones de personas consumidores. Quiere decir que varios compramos varias veces o tal vez al menos una ocasión, ¿no? Y el rango de edades va muy, muy significativo. 32% tienen entre 12 y 24 años y el 36% entre 25 y 44. En ese segmento es el 50% de las personas que compran en Internet tienen entre 12 y 44 años. El siguiente segmento, que es de 45 a 54, es otro 12%. Es decir, permea a todas las edades. Y era necesario que tuviera una regulación, que estuviera inmerso. El día de hoy es una herramienta poderosísima que los invito a que la revisen, que revisen el nuevo tratado, el nuevo acuerdo comercial, que observen cómo les puede beneficiar en específico en este tema del e-commerce. Entonces, con base en estos dos argumentos de una mejora continua y de que el proyecto debe de continuar por la relación que existe, por la frontera que existe, por la historia que existe entre Estados Unidos y México, es viable, es necesario que la relación continúe fortaleciéndose, continúe avanzando con todo lo que involucra o con todas las situaciones que se van generando día con día, década con década. Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy y creo que es bueno. Muchísimas gracias. Adelante, Pepe. Aquí hay una última pregunta de Brenda García Ortega, que te pregunta si existe oportunidad de negocio con respecto a crear una relación entre Illinois y una empresa de fabricación e instalación de muebles de madera y herrería.
muebles de madera y herrería. Bueno, Brenda, yo creo que te invito a que lo podamos por el tiempo corto que tenemos, insisto, son trajes a la medida. Entonces, déjame ponerme en los zapatos de la persona que hace la costura o del sastre, que lo revisemos con calma o con un poco más de tiempo, mejor dicho, para poder revisarlo, pero es una oportunidad, entonces, saber detalles adicionales del producto, me refiero el tipo de madera, si es forjado o si es herrería más convencional, algunos detalles de tu producto o de los productos que mencionas, me ayudarán a poder dar una mejor orientación, pero eh, les comparto mis datos. Rodrigo, José, ustedes me dirán cómo hacerlo de una manera más eficiente. Aquí en el chat me permití colocar mi correo electrónico y también mi número de celular. Estoy a sus órdenes, pero si hay alguna otra forma de que al resto de los participantes que amablemente estuvieron con nosotros hoy, se les haga llegar mi información, se los agradeceré mucho. Muchísimas gracias, Omar. A nombre de la red de negocios entre amigos, te aprecio muchísimo esta participación. Quiero agradecer también de una forma especial a Pepe Treviño Botti, que nos acompañó en la moderación de esta plática, porque pues, es un lujo tenerlo aquí en el grupo y también ayudando a moderar estas pláticas. Le quiero agradecer mucho a Fernando Ruiz Huarte del COMSE, a Walter Coratela del Grupo Mundo Ejecutivo, a Eduardo Vázquez del Club 51 y a Sergio Álvarez Ducoin de FENG. Y pues también a todo el consejo de NEA, a Armando Nuricungo, que fue quien nos puso en contacto contigo, a Jesús Bush y también a Armando Merlo, porque la verdad es que este grupo es el que ahora está en esta pandemia, pues jalando muy fuerte para que podamos continuar adelante con nuestra idea de la red de negocios entre amigos. Así que pues le agradezco mucho a todos y ahora pues tenemos aquí una tradición que es al final de la plática. Les pido por favor a todos que tengan la bondad de prender sus cámaras y abrir sus micrófonos para brindarle un fuerte aplauso a nuestro expositor de hoy, Omar Mendoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, qué amables. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por Gracias, Omar, muy acompañarnos. interesante. Les aprecio mucho. Muchas gracias, Omar. Hola. Pues les agradezco a todos. Gracias. Sí, adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Omar. Les quiero comentar que la próxima semana vamos a tener en la hora NEA a Chris Mayo del London Stock Exchange. Va a ser una plática muy interesante y esperemos que nos acompañen el próximo miércoles en la hora NEA a las 6 de la tarde, hora del centro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. Y mucho éxito, y me reitero a sus órdenes para ahondar o para profundizar en cada uno de los proyectos, ideas o de los servicios que ustedes también pueden ofrecer hacia el empresariado. Gracias.